Padre, te doy gracias por esta tarde, bueno, aquí tan linda, Señor, soleada, y gracias por la lluvia también, que es bueno para las plantas y tu creación. Y esté con nosotros, Padre, en este tiempo de estudio, Señor, que sea de bendición para todos y que todos podamos crecer más en tu evangelio, Señor, y conocerte mejor, para así poder vivir nuestras vidas, Señor, conforme a lo que a la manera en que tú nos mandas a vivirlas. Y gracias, Padre, por la libertad que tenemos, Señor, de tener este tiempo y la tecnología, Señor, que hoy no nos falle. Te pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primero, quiero disculparme porque la semana pasada como que nos desconectamos así raro, ¿verdad? No fue intencionalmente, yo no les corté, sino que yo creo que Zoom tenía que, no sé, como eh, ponerse al día, una cosa así, entonces se conectó todo y después no nos pudimos volver a conectar, así que hoy disculpen por esa interrupción, ojalá que hoy no suceda. Pero, cuénteme cuántos pudieron leer y qué ha sido algo que Dios tal vez les ha hablado, les ha dicho a través de su lectura de Romanos 2. Si ocupan ayuda, ahí podemos ver las primeras preguntas. Sería bueno si querés un repaso, Tito, mientras que se conectan todos los demás. Y bienvenidas a todos los que vayan llegando también. Sí, entonces la semana pasada estuvimos hablando acerca del tema de la justicia, ¿no? La justicia, lo que es la injusticia ante los ojos de Dios, nuestra posición como personas de que somos incapaces, ¿no? De ganarlos la salvación o, o el amor de Dios, sino que es algo que Dios nos da a nosotros libremente. Esta semana el texto que nos tocó era la segunda parte del Romanos 2, del 17 al 20, ¿qué era? Al 29. Entonces, antes él está hablando que porque no son oidores de la ley, sino justos. Entonces estaba hablando acerca de los judíos y los gentiles, cómo hay gente que se cree, los judíos se creían como, decimos, la mamá de los tomates, ¿verdad? Ellos eran los judíos, ¿verdad? Y los pobres gentiles los veían así como de lado, ¿verdad? Y ahora sigue Pablo, pues dándoles duro, ¿verdad? A las personas que piensan de esa manera, ¿verdad? Que por ser religiosos, ¿verdad? Tenemos el derecho de tener tal vez una aprobación mayor de Dios que las personas que tal vez no son no consideramos o no vemos tan religiosas, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que estaban ahí en su guía era de ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son dice la pregunta, cuáles son algunas de suposiciones falsas que las personas hacen acerca de el poder tener la aprobación de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas suposiciones falsas que las personas hacen acerca de obtener la aprobación de Dios? ¿Y cómo nos ayuda estos versículos que leímos a entender esas falsas suposiciones, ¿verdad? Que nosotros acerca de la aprobación de Dios. Entonces, para comentarles un poquito, hay muchas veces que cuando pensamos acerca de la aprobación de Dios, ¿verdad? Es como casi un estatus, ¿verdad? Es como la ética personal, como la santidad personal, como estar tal vez en el equipo correcto, ¿verdad? Ser parte de una familia, póngase a pensar, ser parte de una tribu, ¿verdad? Ser un líder, ser religioso, alguna de esas cosas, ¿verdad? Nosotros debemos de buscarlas, ¿no? Debemos de buscar, pues,
pues la santidad personal, tenemos que buscar la ética personal, ¿verdad? Pero lo que Pablo está queriendo decir aquí es que sin la obra renovadora de Dios que nos cambia desde adentro, nosotros, aunque hagamos todo eso, aunque busquemos todo eso, ¿verdad? Ser éticos, ser santos, estar tal vez en la iglesia correcta, lo que sea, eso no nos va a convertir en la nueva creación que necesitamos convertirnos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo estaba pensando cuando estaba escribiendo esa pregunta. Muchas veces, sí, creemos que basta con nuestros esfuerzos, y eso es lo que Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Pero nuestros esfuerzos nunca van a ser suficientes, ¿verdad? Es siempre de la obra de Dios. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué tal Bueno, vez? Sí, dígame. No, que eso, o sea, no, siempre cuando leo este versículo siempre me hace acordar bueno, siempre discutía con un amigo el tema de los judíos, ¿no? Del pueblo de Dios y, o sea, el pueblo elegido, digamos. Que eso ya, digamos, es como que ya sabido que ellos son el pueblo elegido. Después Jesús vino a hacer la obra redentora con nosotros también, que ahí entramos los gentiles, gracias a Dios, ¿no? Y también tenemos parte en el reino. Pero me hace acordar mucho también cuando siempre que vemos a los hijos de los pastores, ¿no? Que dice, pero son los hijos de los pastores, ya están salvados, ya están, y muchas veces hacen muchas cosas que sí, wow, si eso hace el hijo del pastor, o sea, ¿qué se puede esperar de mí, no? Pero más el versículo este que estábamos leyendo del 17 para abajo es más, está más centrado en como muchas veces uno se cree, ¿no? Por tocar en el grupo de alabanza de la iglesia o por tener cierto privilegio dentro de la congregación, por ahí uno se cree más que los propios hermanos, ¿no? Inclusive que los ujieres o que la gente que viene a limpiar la iglesia o que acomodan los bancos y eso, ¿no? Y muchas veces Jesús nos hace acordar que, o sea, que somos todos iguales, o sea, no importa dónde sirva, dónde vos estás sirviendo, o sea, y qué clase de servicios brindás. Puede ser inclusive el pastor y puede estar limpiando el baño, ¿no? Como muchas veces pasa, y Jesús te tiene en el mismo peldaño. El tema que nosotros hacemos esas separaciones que son totalmente mundanas o humanas, no sé cómo quieras llamarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente... Tienes razón, sí. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, te escuchamos. Ahí está. ¿Me están escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien, Bueno, gusto de mira, verlo, don Carlos. muchas gracias. Respecto a esa pregunta, pues yo inmediatamente pensé que en toda parte se ve que hay la gallada y sus servidores. La gallada, pues, es un término popular que hablan en las roscas, pues, de un barrio o definitivamente en toda parte se ven, pues, testificados los líderes de la fiesta, porque lo buscan para que entren, conseguir la entrada, pues, por el lado que no es, ¿sí? Que son los facilitadores. En este caso, pues, lo primero que uno ve es que quien está juzgando no es el que le corresponde juzgar. Y en la parte siguiente es que hay muchas maneras de cumplir con los requisitos, sin ser los requisitos los originales. Mucho ve uno
el que le piden un papel y entonces, eso lo consigo yo en tal parte, pues hecho fraudulentamente. Y lo mismo dice que no solamente el tener la marca, o sea, el ser circuncidado, por ejemplo, le da el derecho a que está cumpliendo con las cosas que se le exige la ley. Entonces, básicamente allí lo que trata de mostrar es que una persona que cumple con todos los requisitos se enaltece él mismo por creerse más judío que todos, más célebre y que cumple con los requisitos y tener más derechos que los demás. Entonces, se cuestiona eso y una de las oportunidades que uno, de tantas, pues puede uno querer hacer lo mismo. Ahí es donde pueden intentar o nacen tentaciones para, si a este le funcionó, a mí también me tiene que funcionar. Sí. Resulta pues que a nadie le va a funcionar porque Jesús conoce quién es quién, sin necesidad de mostrarse. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues eso fue lo que yo noté en esa pregunta y en ese versículo que está pues nombrado y citado allí, de cómo nos puede ayudar a identificar esos casos. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, muchas gracias por compartirlo. Sí. ¿Qué les parece si pasamos a la otra? Una pregunta que también a mí me llamó la atención, es que me gusta pensar al respecto, es ¿cuál es la número, creo que era la número 5? Okay. ¿Por qué algunos judíos, verdad, hablando casi del mismo, siguiendo la misma línea de pensamiento, por qué algunos judíos pensaban que Dios a ellos los iba a considerar tal vez más o superiores a los judíos? Y después pensemos en nuestras propias vidas, ¿verdad? Donde nosotros muchas en veces estamos tentados a vernos superiores tal vez a los demás. ¿Y por qué? ¿Verdad? No sé qué piensan de esa pregunta. Muchas veces cuando hablo con personas y me hablan acerca de cómo ellos han recibido bendición, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? En veces en la conversación sale de que casi como que tienen la tendencia de relacionar, ¿verdad? Las bendiciones, ¿verdad? Con haberse ganado el favor de Dios, ¿verdad? Lo conectan. Entonces, yo creo que las bendiciones son una señal del favor de Dios, ¿verdad? Pero por lo general las bendiciones no se ganan, ¿verdad? Nosotros no... hay varios lugares, hay varias gente que dice, tiene que declare, ¿verdad? O declare esa bendición para su vida, ¿verdad? Como casi pensar que el favor de Dios, ¿verdad? Es algo que nosotros podemos ganar, ¿verdad? De una u otra manera. Pero yo creo que pensar que nosotros, ¿verdad? Merecemos el favor de Dios puede, muchas veces lo que sucede es que infla el ego, ¿verdad? Tal vez eso es lo que nos hace tal vez creernos un poquito más, ¿verdad? Y mejor que de lo que nosotros deberíamos. Y esto para mí, yo he visto el peligro empezar de pensar de esa manera porque podemos empezar a pensar en la forma en que vemos a los demás, ¿verdad? Y cómo vemos a nuestra propia condición espiritual. Como decían, ¿verdad? Hay gente que es interesante. Yo tengo amigos, he tenido amigos coreanos y ellos dicen que algunos pastores coreanos en Corea, ellos nunca van a ir a ayudarle a usted a moverse de casa, ¿verdad? Porque eso para ellos es como, está como para abajo, ¿verdad? Es como, no, ellos están acá, ¿verdad? Es como están en
en un pedestal casi. En otro nivel. En otro nivel, ¿verdad? Entonces, una vez fuimos con él, con algunos de los estudiantes en el seminario y estaba el presidente del seminario de Calvino acá en Grand Rapids, en Michigan, donde yo estudié. Y el presidente estaba ayudándole a una persona, estábamos ahí todos ayudándole a moverse. Y ellos se quedaron súper sorprendidos de que el presidente del seminario estaba moviendo cajas, ¿verdad? Del camión de la casa al camión, ¿verdad? Entonces, sí, en veces puede ser cultural, pero yo creo que muchas veces puede ser peligroso, ¿verdad? Nosotros pensar que nosotros merecemos, ¿verdad? El favor de Dios por nuestro propio, tal vez, logros o cosas así, ¿verdad? Que piensan por ese cargo, que por ese cargo alto que tiene, que los demás deben hacérselo entonces. Uh-huh. Sí, tienen cosas más importantes, ¿no?, que hacer. Sí, definitivamente. Sí, con respecto a lo que decías, Tito, pues claramente se ve una tendencia que tenemos prácticamente todos también como un fariseo interno que tenemos a querer que nuestros esfuerzos siempre sean recompensados. Entonces llegamos a pensar que porque yo busco más a Dios o tengo una relación con Dios o me he tomado el tiempo para estudiar su palabra y estudiar, por decirlo algo, la doctrina y un montón de cosas, como que en algún momento sale como un pequeño orgullo donde dice, y esta persona que no se ha tomado el tiempo, entonces como que te hace sentir un poco superior. Y lo bueno de eso es como ver cómo Pablo es contundente con este tipo de cosas, porque aquí hablándole a los judíos específicamente les está diciendo, prácticamente usted estudia mucho, usted le dedica mucho tiempo a Dios, usted es muy religioso, pero usted puede llegar a estar peor que una persona que ni siquiera ha estudiado todo lo que usted ha estudiado y que no ha pasado el tiempo con Dios que usted ha pasado. Y esto es bien interesante porque, como digo yo, siempre nos pone en nuestro lugar, nos baja de cualquier tipo de orgullo y sobre todo también recordando un poco el ejemplo de Jesús. Jesús, siendo el más grande de todos, vino acá no a que le sirvieran, sino a servir. Y él mismo le dijo a sus discípulos, entre ustedes tiene que ser así igualito, ustedes tienen que estar lavando pies. Y yo creo que a veces no le echaría tanto la culpa a un problema cultural, sino le echaría la culpa a un mal entendimiento de la palabra de Dios, porque sin importar la cultura, la Biblia aplica para todas las culturas, ¿cierto? Uh-huh. Y te está diciendo a ti, pastor, te está diciendo a ti, judío, te está diciendo a ti, líder, a cualquiera le está diciendo que el que quiere ser más grande, que tiene que hacer más pequeño. En realidad, la iglesia reconocía la autoridad de los discípulos de Jesús. No la reconocía porque alguien los hubiera nombrado, sino los reconocía porque ellos servían. Entre más servían ellos, más se reconocían como autoridad. Y ahí tenemos la clave para todos nosotros. Sí, exactamente. Es bien, sí, está bien dicho. Y sí, una y otra vez Jesús decía, ¿no? Si quieres ser el último, el primero sea el último, ¿verdad? Sea como estos niños, ¿verdad? Siempre ponía todas las cosas a pata al revés, ¿verdad? Como patas para arriba de lo que nosotros pensábamos. No buscar nuestra propia gloria. Y sí. Nosotros vemos, es interesante porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios, hablando un poco acerca del verso que también nosotros nos tocamos, Dios reveló directamente a los israelitas, ¿verdad? ¿Qué acciones constituían, ¿verdad?, justicia en los ojos de Dios. Y Él les dio la ley, que era, ¿verdad?, una gran ventaja para saber exactamente, ¿verdad?, qué hacer o qué no hacer para glorificar a Dios. Y creo que si hubieran elegido seguir los mandamientos de la ley de Dios, pudieron haber sido tal vez luz de los que estaban, dice el versículo 19, ¿no? Dice, luz de los que estaban en tinieblas, ¿verdad? Y maestros de sabiduría para las naciones, ¿verdad? Pero no pudieron y vemos, ¿verdad?, la incapacidad para alcanzar la justicia por su propia cuenta, ¿verdad? Eso fue lo que los hizo iguales, como estabas diciendo ahora, Mauricio, los hizo iguales
a aquellos que nunca habían escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Los puso en el mismo, Dios, Pablo los quería poner en el mismo plano, ¿verdad? Entonces, a los judíos en ese tiempo, en la antigüedad, ¿verdad? Ellos mismos se enorgullecían muchísimo de esa ventaja, ¿verdad? Ellos veían ser judío como una gran ventaja, ¿verdad? Y entonces lo que valoraban la circuncisión, como ahora estaba hablando el hermano Carlos, hablaba de la circuncisión por lo que significaba, ¿verdad? Que eran las personas elegidas por Dios que habían recibido la ley de Dios, ¿verdad? Pero no vemos, ¿verdad? Pablo está diciéndoles, ¿verdad? Que que ellos no están logrando ganar la justicia de Dios porque solo podían seguir una partecita de la ley, ¿verdad? Ellos no fueron capaces de mantener todos los mandamientos. Entonces Pablo dice que ellos fallaron, ¿verdad? Con cosas como el robo, el adulterio, incluso algunas culturas, ¿verdad? Gentiles sabían que esas mismas cosas eran injustas. Los mismos no judíos sabían que algunos actos que estaban cometiendo los propios judíos no estaban correctos. Muchas veces ¿cuál es una de las quejas más grandes que reciben los cristianos, ¿verdad? De las personas que no son cristianas, que están fuera de la iglesia, ¿verdad? Es que ustedes en la iglesia son, ¿verdad? Son santitos, ¿verdad? Pero afuera, ¿verdad? Y sos peor que yo, ¿verdad? Y es eso lo que está pasando acá. Por eso, ¿verdad? Esa supuesta ventaja, eso es una ilusión, ¿verdad? La ventaja judía cuando se trataba de alcanzar la justicia prácticamente no es una ventaja en absoluto, más bien es peor, ¿verdad? Entonces, es fácil, ¿verdad? Está fácil leer secciones de Romanos, ¿verdad? Y pensar que los judíos estaban tomando decisiones que eran tontas, ¿verdad? Nosotros podemos igual, ¿verdad? Como juzgarlos, ¿verdad? Por las decisiones que estaban tomando. Pero de ahí, suena eso familiar, como estaba ahora diciendo el amigo, ¿verdad? Mauricio, ¿verdad? Esos no son los judíos, eso soy yo, ¿verdad? Y son ustedes tal vez, ¿verdad? Entonces, a los escogidos por Dios, ¿verdad? Se nos ha dado, yo creo, a nosotros aún, se nos ha dado una ventaja mayor y unificadora, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿verdad? Por decirlo así. Y aunque como cristianos nosotros reclamamos su justicia como nuestra, todavía vamos a seguir fallando, ¿verdad? Vamos a seguir pecando, ¿verdad? Entonces, ¿dónde, como decía yo, la pregunta era, ¿dónde en nuestra vida estamos nosotros tentados a vernos superiores a los demás? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Cómo funciona eso? Entonces, alabando yo siempre le doy gracias a Dios. Es algo que todas las mañanas cuando estoy haciendo el devocional, que nuestra justicia, él, me encanta el versículo que dice que Él toma, nuestra justicia se cuenta como trapos inmundos y nuestra injusticia fue pagada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, como nosotros como creyentes, ¿verdad? Nos ponemos, ¿verdad? La justicia de Cristo que no solo nos salva, ¿verdad? Sino que también sirve como un ecualizador, por así decirlo, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos hablando la semana pasada, ¿verdad? En Romanos 2, la primera parte de Romanos 2, Pablo ahí se está basando para quieres demostrarles, ¿verdad? A los judíos en toda su búsqueda de santidad y de superioridad, ¿verdad? Que no entendieron el hecho de que la justicia que necesitaban no era su propia justicia, sino que era de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Pablo va a hablar, ¿verdad? De esto más adelante, ¿verdad? Más adelante, creo que en el capítulo 3, a finales del capítulo 3, vamos a ver en un par de semanas. Pero es importante, antes de que vayamos a grupos, es importante tener en cuenta, hermanos, que todo lo que Pablo está diciendo aquí acerca de la circuncisión, acerca de la ley, la necesidad de un nuevo corazón, esto no es Pablo inventándolo, ¿ok? Esto no es originalmente de Pablo.
él está tomando varios pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hay un montón de declaraciones ahí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. La idea de la circuncisión es realmente una cuestión del corazón, ¿verdad? Si usted se pone a leer Deuteronomios 10, a Jeremías 4, ¿verdad? Dios tiene que poner, ¿verdad? El Espíritu dentro de nosotros para que tengamos alguna esperanza de seguir sus leyes, ¿verdad? Entonces, se suponía que Israel, ¿verdad? Era la luz, ¿verdad? Para las naciones durante el exilio y todo eso, pero ¿qué pasó con Israel? Siempre deshonraban, encontraban la manera, ¿verdad? Para meterse en problemas, ¿verdad? Siempre pasaban deshonrando a Dios, ¿verdad? Así que lo que estos pasajes yo creo que nos enseñan, que es muy importante, nos está enseñando mucho acerca del Antiguo Testamento. Una de las cosas es que el Pentateuco estaba tratando de decir que mucho más sobre la fe y la obediencia a Dios que simplemente transmitir un código legal de comportamiento. El Pentateuco y los profetas, los libros, ¿verdad?, escritos por los profetas del Antiguo Testamento, todo eso enseñaron que la ley no sería suficiente para salvar a los israelitas. Perdón. Entonces, en el Antiguo Testamento dice claramente que lo que significa estar verdaderamente circuncidado tiene más que ver con nuestra obediencia y nuestra relación que Dios que con la línea de sangre que nosotros provegamos, ¿verdad? Que si eres hijo de pastor o no, ¿verdad? O si eres cristiano desde que naciste o acabas de conocer de Cristo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Es verdaderamente un israelita es fiel a Dios, ¿verdad? Pero los profetas, ¿verdad? Es bonito cómo se conecta. Los profetas nos dicen que a medida que pasa el tiempo, los israelitas, como toda la humanidad, ¿no? Eran infieles a Dios, o sea, no podían hacer lo que Dios quería de ellos, ¿verdad? Y bueno, vean lo que le pasa al pueblo de Israel, ¿no? Así que Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa? Intervinió, ¿verdad? Él tuvo que intervenir para ayudar a sanar a esa gente quebrantada, pecadora. Entonces Dios es el que se convierte, ¿verdad?, en la luz para aquellos en la oscuridad y el maestro de sabiduría para todas las naciones, ¿verdad? Entonces Dios lo que hace es que alcanza el corazón de su pueblo y pone su Espíritu Santo dentro de ellos para hacer un cambio para que ellos se volvieran justos, ¿verdad? Entonces solo siendo esto, solo haciendo esto él mismo, ¿verdad?, es capaz de obtener toda la gloria, toda la alabanza de nosotros. Entonces, el resto de los romanos nos va a mostrar, ¿verdad?, cómo intervino Dios para llegar la justicia a todas las naciones a través de la obra de Jesús, ¿verdad? Entonces, en Juan dice que Jesús es la luz para quienes están en tinieblas, ¿verdad? Refiriéndose a Isaías 9:2 y todo eso. Y él, ¿qué es lo que ha hecho? Él ha traído el nuevo pacto, ¿verdad? El nuevo pacto que permite que la ley de Dios fuera escrita en nuestros corazones. ¿Y qué es un pacto? Cuando escuchamos la palabra pacto, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Un pacto es generalmente un acuerdo de unión, ¿verdad? Entre dos personas, ¿verdad? Y esta idea de un nuevo pacto es la forma, ¿verdad?, en que Dios declara la relación incondicional que desea tener con su pueblo en Cristo. Así que les animo, sigamos leyendo Romanos, ¿verdad? Y muy pronto, más adelantito, vamos a aprender más acerca del regalo de Dios para su pueblo en el nuevo pacto, acá, ¿verdad? Entonces, espero que la explicación les haya podido ayudar a entender. Es un poco expandiendo lo que Mauricio y Carlos y otros estaban diciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a vernos como un pueblo, ¿verdad? Como un pueblo escogido por Dios, todos, no importa, ¿verdad?, de dónde venimos, que no merecemos ser llamados pueblo de Dios, ¿verdad?
Entonces, en las preguntas de aplicación que nosotros teníamos en la guía, hay dos. Y lo que quiero que hagamos ahora es pasemos un ratito viendo una de las preguntas, ¿verdad? Y me gustaría que vamos a hacer los grupos otra vez, vamos a dividirnos en los grupos de conversación por unos minutos. Y quiero que veamos la primera pregunta, ¿verdad? Que es que Romanos 2 dice, ¿verdad? Identifica dónde actúan algunos judíos de manera hipócrita, ¿no? Entonces, ellos mismos, ¿verdad? Dice, muchos de ellos se enorgullecen. ¿Me pueden escuchar? Sí, A ver, muchos, entonces, la primera pregunta dice, Romanos 2, 17 y 19 identifica dónde actúa algunos judíos de manera hipócrita. Muchos de ellos se enorgullecen de la ley, pero al mismo tiempo estaban rompiendo partes de ellas, como les estaba diciendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos sido? Y esta es la pregunta de aplicación. ¿Cómo hemos sido como cristianos nosotros culpables de un tipo similar de hipocresía? ¿Verdad? Y piensan cómo podemos seguir los mandamientos de Dios de manera que lo logre y le brinde gloria. Entonces, viendo lo que los judíos, aprendiendo, leyendo lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje, de los judíos, ¿verdad? Pretendiendo ser algo que tal vez no son, ¿verdad? Cómo nosotros mismos tal vez hemos caído en esa misma hipocresía de creernos más religiosos, ¿verdad? Que lo que verdaderamente nosotros somos, ¿verdad? Y pensando en eso, ¿cómo podemos cambiar y cómo podemos seguir los mandamientos de Dios de una manera que más bien a Él le honre y le traiga gloria? ¿Entienden la pregunta? Más o menos. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer los grupos, vamos vamos a ver si funciona esta vez. La vez pasada pude hacerlo, así que vamos a ver si esta vez se puede hacer. Y va a ser, yo no escojo los grupos, ¿ok? Así que esto es Zoom, esta es la culpa de Zoom. Si le tocó con alguien que no le cae bien, lo siento mucho, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo mejor para separarnos, ¿ok? Así que hay tal vez unos 10 minutos como la vez pasada. Sé que no fue suficiente, pero ojalá hablen rápido, ¿ok? Ok. Nada más acepten la invitación, ¿ok? A ver. Tienen que darle donde dice entrar, ¿ok? ¿Te saliste? Estaba bromeando, pero sí apreté escape y salí, porque estaba mejor que yo diciendo nos tocó el mismo grupo y apreté el botón y salí. A ver, méteme otra vez. Sorry. Le hice propósito. Yeah, Méteme otra vez. En yeah. otro, en el que sea, no importa. Voy a ver. Uy, no sé. Se van a quedar preguntando, uy, se fue en serio. Ah, Bueno, estamos probando en el ahí. grupo 2, a ver, vamos a ver. Está Dale, a ver, Mauricio, ok. dale. A ver, acepto. A ver, ¿le llegaste? No me llega la invitación, a ver, mándalo otra vez. Vamos a ver, en el grupo, ahora solo puedo hacer el grupo 1 o 3, otra vez, vamos a ver. A ver, en el 2, ahí llegó. Pone otra vez. Qué raro. Ahí, No me llegó tampoco. Nada. sí, ya te lo envié. No me llega. ¿Cómo no? Qué extraño. A ver. No, no me llega la invitación. Estás,
Para. Ahora poneme el grupo a ver si ahora sí entra la señal. A ver. Te voy a meter acá. Ok, ya te lo envié. Ahí salió, ahí salió. ¿Cómo se llama? Las actitudes, digamos, de humildad, Sí. sobre todo de saber pedir perdón cuando nos equivocamos, que es todos los días. Y yo le estaba compartiendo a la gente del grupo lo que me pasa ya, sobre todo con mis nenes. Tengo dos nenas acá, dos niñas chiquititas, no tan chicas, pero haciendo deberes todos los días. Y llega un momento que ya me sobrepasa y yo me pongo loco, empiezo a gritar, ¿cómo no van a entender esto y lo otro? Y me siento eso, me siento un hipócrita, porque digo, o sea, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy estudiando, o sea, hablo con gente de lo que es la paz de Dios, la armonía que tiene que traer la persona que sigue a Jesús, y yo hago todo lo contrario, o sea, y me siento así, me siento un hipócrita. Y es como que después tengo que ir a pedir perdón, ¿no? Y nada. Pero es una cosa que también hablamos, que es algo que tenemos que hacer para demostrar esa humildad también que demostró Jesús, ¿no? O sea, me equivoco, pido perdón y seguimos adelante. O sea, me caigo y seguimos. Ujú. Básicamente. Reconociendo la falta. Ujú. Ujú. Y sabiendo que Básicamente. él le pedimos perdón, él nos perdona. Él no es como nosotros que como le digo, a mí me hace algo Rita y yo lo apunto, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando convenga se lo pongo en la cara otra vez, ¿verdad? Así no es Jesús, ¿verdad? Ah, él no guarda ese récord. A ver, En nuestro grupo Rita es la que va a hacer el resumen. Charlie. Mauricio, vos le dijiste súper bien. Yo creo que te tocaría a vos, sería mejor. Te cedo el paso, te cedo el paso. Vamos, maestro. Ay, hombre. Es que mi papá me estaba diciendo que tú lo dijiste muy bien, pero bueno. ¿Cómo hemos sido como cristianos culpables de algún tipo de hipocresía similar? Discutimos varios ejemplos, unos eclesiales, otros que no fueron en términos eclesiales. Los primeros que mi padre puso un ejemplo que me parece muy importante para la aplicación de nosotros, y es que nosotros podemos ser hipócritas cuando estamos en la calle, cuando hacemos un negocio, cuando vamos a cambiar el aceite del carro, en cualquier situación donde le propongamos o aceptemos una ganancia indebida o un método de hacer un trato que no sea el correcto, sino saltándose un poco para obtener más ganancia o para pagar menos. Ahí estamos siendo unos hipócritas porque pues no estamos viviendo según lo que supuestamente Evangelio. decimos que somos, ¿cierto? Ese era el ejemplo que estaba poniendo mi padre con respecto a la parte de afuera. Un ejemplo del que hablábamos también es con respecto a la iglesia. Cuando nosotros como líderes espirituales de alguna manera les ponemos cargas a las personas, sobre todo a las nuevas, donde les decimos para conocer a Dios, tú tienes que hacer un devocional, tienes que venir un domingo a la iglesia, tienes que orar media hora, tienes. Y lo importante es distinguir la línea delgadita que hay en esta situación. No es que las disciplinas espirituales estén mal, pero la motivación sí está mal cuando yo se la pongo como una carga a alguien antes de decirle quién es este Dios, mostrarle los atributos de Dios,
quién es esta persona para que la persona encuentre ganas de buscar y conocer a ese Dios, y después encuentre que las herramientas que tiene para buscar y encontrar a Dios sí son hacer un devocional, sí son leer la palabra, pero siempre arrancamos es con los métodos y cargamos es de leyes y de normas a las personas. Entonces nunca se van a encontrar con un Dios real porque no partieron de los atributos, sino partieron es de unas reglas a seguir, como un checklist, ¿cierto? Y un poco también lo que hablábamos al final es que cuando nosotros entendemos, y para hablar un poco de lo que Tito estaba diciendo del pacto de la circuncisión que hizo Dios con Abraham, abrimos el versículo de Génesis 17, y en el versículo 1 está el pacto que Dios hizo con Abraham, y dice: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Ese es el pacto que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Después dice, como señal del pacto viene la circuncisión, pero la circuncisión es una señal externa del pacto que era: vive en mi presencia y sé intachable. Y esa es la parte que confundieron en el tiempo los judíos, pero que también nosotros confundimos en el tiempo, pensando que es haga la norma y ahí ya está cumpliendo con el pacto. No, la idea es vivir en la presencia de Dios todo el tiempo y ser intachable. Entonces decíamos que vivir en la presencia es una señal de dependencia de Dios en todo momento, y ser intachable es una muestra del carácter que Dios forma en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos que ese es el real pacto de Dios, entendemos que la circuncisión es un asunto meramente interno, y le podríamos dar la gloria a Dios en nuestra vida. Esa es la opinión del grupo. Excelente. Sí. Muy bien, muy bien. La próxima vez, la otra semana, ese grupo lidera el estudio, ¿ok? No, pero es muy bueno. Hay muchas personas que siguen más el cristianismo que a Cristo, ¿verdad? Siguen más las reglas y esto y el otro. Y sí, muchas gracias por compartir eso. ¿El otro grupo? ¿Ya no hay más? Bueno, aquí creo que yo soy el único que está en mi grupo. Bueno, y vos. Bueno, en mi grupo estábamos hablando de que algo muy similar bueno, ahí está Jorge. Bueno, el otro Jorge, es que hay dos Jorges. Jorge Castellanos. No lo hemos visto. Pero quiero hablar de algo que Jorge, ¿cómo es su apellido, Jorge? ¿Che? Conde. Jorge Conde. Sí, Jorge Conde mencionó algo. El botoncito. Tranquilo. Jorge Conde dijo algo que también a mí me hizo acordar de muchas cosas, que cuando yo tengo 3 hijas, que no son tan pequeñitas, pero pues, bueno, están ahí como entre, la mayor tiene 21, la mitad va a cumplir 16 y la otra tiene 14. Entonces, cuando yo les he disciplinado a ellas y les he dicho cosas, después cuando voy a mi cuarto, lo que sea, siento que esas palabras me hacen eco en la cabeza, pero el que me las hace como eco es Dios, como diciendo, así como tú le estás exigiendo como padre la disciplina a tus hijas, así yo quiero también que tú me obedezcas a mí y tú te acates a la disciplina de mi parte para tu vida. Entonces es como que uno como autoridad o como padre, uno no puede como echarse a relajarse y abusar de esa autoridad exigiendo, pero no cumpliendo y no sometiéndome a mi propia autoridad, que en este caso sería Dios, ¿no? Directamente. Entonces, en esa parte es como que uno se siente hipócrita porque uno le exige a los hijos, pero entonces como uno se siente como que uno es el que está arriba de la autoridad, entonces que uno no tiene que cumplir reglas y uno sí las tiene que cumplir como hijo de Dios también delante del Padre. Y otra cosa que también me llamaba a la memoria era que, por ejemplo, y aquí Andrés Gaona me puede corroborar porque trabajamos juntos en la iglesia, en la alabanza, yo estaba a la dirección de la alabanza en Miami, y pues como todo líder, cuando está empezando, pues uno comete errores. O sea, yo cometí errores porque también habían otros líderes que cometían errores que me formaron a mí. Entonces, como que a veces se pasa el error de liderazgo en liderazgo hasta que uno aprende, uno dice, no, pero espérate, porque ellos me enseñaron, no quiere decir que sea la mejor manera de hacer las cosas. Entonces yo aprendí filtrando errores, pero cometiendo errores también como director de alabanza. Entonces yo también caí en el error de cuando, digamos, había que exigir una audición, por ejemplo, a alguien. No, que entonces que la persona tiene que cumplir yo no sé cuánto tiempo sentada, que tiene que cumplir esto, tiene que venir a todos los ensayos, tiene que hacer esto, un montón de cosas y requisitos que venían de una preparación previa desde otras, de antes del líder hacia mí, y que yo empecé a analizar y yo dije, espérate un momento,
yo caí en cuenta que yo caí en el mismo error de pasar, o sea, de seguir el error, de seguir en el abuso, de exigir cosas cuando no era justo, o sea, no era justo. O sea, está bien que uno sea disciplinado y siga normas y haga esto y lo otro, pero que eso no sea la motivación de que lo mueve a uno a servir a Dios. Lo que decía mi hermano ahorita, la aclaración está clarísima. La motivación es anhelar estar en la presencia de Dios, anhelar agradar a Dios. Eso es lo importante. Ya con esa primera motivación, ya como que por defecto, tú cumples las reglas. Y las cumples es como por inercia realmente, porque van ahí por la línea de la obediencia, pero no porque, o sea, se vuelve ya como una carga el cumplir un requisito para poder llegar al anhelo, ¿no? Entonces la motivación debe ser al revés. Mi enfoque es el anhelo de agradar a Dios y de poner mis dones delante de Dios, y por lo tanto voy a cumplir el requisito. Es así, o sea, no es al revés, es lo que decía mi hermano recordando el pacto de Dios y Abraham, de estar en la presencia de Dios, de agradarlo, de hacer las cosas por amor a Dios, no por obligación, ¿no? Porque nadie se goza en la obligación de nada. Si a ti te obligan a hacer algo, tú no vas a gozarte en lo que vas a hacer. Más si lo haces con alegría en el corazón y con gozo, que es como dice la palabra, que debemos hacer las cosas delante de Dios siempre de buena gana, entonces las demás cosas pues vienen, la alegría y el gozo vienen en tu corazón automáticamente. Pero no, sí, eso era lo que quería compartir de la parte del grupo de nosotros, que a veces somos hipócritas sabiendo que somos hijos también y tenemos que rendir cuentas a un padre. Así es. ¿Queda un grupo más? Ya no hay más. Perfecto. No, ya fue. ¿Qué más? Pues muy bueno, sí, muchas gracias. Y sí, ojalá que eso podamos, ¿verdad? Esta semana estar meditando un poco en ello, ¿no? Muchas veces los cristianos, nosotros somos buenos para estudiar y estudiar y escuchar, pero a la práctica, ¿verdad? Nos cuesta un poquito. Entonces, la próxima vez que voy a estar regañando a mis hijos, que seguramente va a ser pronto, ¿verdad? Voy a pensar voy a estar pensando en lo que ustedes compartieron, ¿verdad? Y vivir, ¿verdad? Dar ese ejemplo, ¿verdad? Y de ofrecer gracia a ellos también, como Cristo le ha ofrecido a mí. Pero bueno, sí, ¿por qué no terminamos con una oración y tenemos un ratito? Quisiera que estén orando por acá, por las iglesias, ¿verdad? En todo el mundo. Estamos, ¿verdad? En un tiempo un poco loco, ¿verdad? Y ahorita estamos acá decidiendo si cuándo reabrir la iglesia. Entonces, yo oro para que cuando sea el tiempo, que sea una decisión, ¿verdad? Que también tomemos en cuenta la seguridad, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Que seamos responsables en hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, estoy dando mucho por las iglesias acá y también por las iglesias alrededor del mundo. Claro. Tito, también deberíamos incluir en la oración todas las personas que se damnificaron por la catástrofe de la represa que se reventó en el otro lado del estado, por las inundaciones que hay por allá, por arriba, en el norte, que ha sido noticia. Bastante. Hoy. Sí. Y también, de verdad, siempre darle gracias a Dios también por la vida de Ravi Zachariah, ¿no? Sí. El poderoso mensaje que él pudo transmitir a 1,000 millones de personas, ¿verdad? Y la manera en que él, en verdad, vivía la fe, ¿no? Él sin ponerse a pelear mucho con los otros, ¿verdad? Ese amor por Cristo, el mensaje de él siempre fue bien sencillo, ¿verdad? Hacia las personas. Y sí, y orar por, ¿verdad? Imagínense las personas, los seres queridos, ¿verdad? Que pierden Sí. Claro. Y una cosita más, Tito, la última cosa, ya lo prometo. Se me olvidó la última vez no se los pude compartir porque se nos cortó la comunicación abruptamente así. Y lo que les quería compartir, si es que ya no lo saben, es que el Señor me ha puesto en la tarea a mí desde que me impactó cuando me empecé a ver una serie que se llama The Chosen. Es una serie espectacular, muy bien producida, tipo cine, que tiene toda la primera temporada gratis en una aplicación que si ustedes la bajan en su dispositivo móvil, y la aplicación se llama así, The Chosen. Entonces la pueden ver gratis en su televisor o desde su teléfono, lo pueden pasar a su televisor si quieren.
pero la manera que están ellos recaudando fondos es que ellos, hubo mucha gente que donó para que hicieran la primera temporada, para que nosotros pudiéramos verla gratis, ¿sí? Y entonces la idea es que nosotros podamos seguir donando de alguna manera para poder que otras personas también lo hagan, ¿no? Entonces ya van por la segunda temporada, por el capítulo 4, pero los invito a que primero la vean y vean la calidad y el mensaje y cómo está hecha. Está excelentemente bien hecha y es muy, muy bueno el mensaje que ponen ahí de la Biblia. Y que si pueden de alguna manera donen algo y si no pueden, pues pasen la voz para otras personas que lo hagan. Entonces, The Chosen, la aplicación de Chosen, para que se la vean. ¿Listo? Ya, eso es todo. Ahora sí, Listo. oremos. Y le quiero pedir a Rita, Rita, ¿nos puedes cerrar con oración? ¿Ok? Sí, Gracias. sí. Padre, te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por permitir este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque conoces nuestro corazón. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder reunirnos todos y presentar nuestras alabanzas, Señor. Presentar nuestro corazón delante de vos. Continúa moldeándonos, Señor. Continúa sacando lo que tengas que sacar de nuestro corazón. Limpia el altar de nuestro ser, para que cuando estés siempre en nuestra presencia, Señor, te sientas enaltecido. Queremos glorificarte, te honramos, Señor, bendecimos tu nombre. Padre, te quiero pedir en este momento, conoces la petición que hay en cada corazón, conoces la necesidad que hay en cada casa, conoces la necesidad que hay con esto que está pasando dentro del país, con lo que pasa dentro de Estados Unidos y alrededor del mundo, Señor, con lo del virus y diferentes circunstancias, Señor. Yo te pido de que obres con misericordia como lo haces siempre. Danos tu paz, danos tu aliento, Señor. Infúndenos ese aliento que necesitamos. Danos entendimiento, Señor, y danos un corazón que vaya en pos de ti siempre. Señor, estas enseñanzas que fueron compartidas hoy, que hagan de veras raíz en nuestro corazón, que seamos transformados cada vez más como vos, Señor. Señor, queremos más que nada venir delante de tu presencia, adorándote, alabándote, Señor. Y te pido, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros, papá. Quédate durante la semana, bendice los planes de cada una de las personas que están acá. Multiplica, Señor, las bendiciones, Señor. Abre las compuertas de los cielos y deja derramar toda tu bendición según la necesidad que hay en cada familia. Padre, toma control de todas circunstancias, que se sienta tu poder, que se sienta tu amor, Señor. Que seas glorificado hoy y siempre. Y hasta que nos veamos la próxima vez, Señor, nos quedamos en tu paz y pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Rita. Claro. Y ahorita hay un grupo, tenemos otro grupo que está usando esta cuenta.